Hola queridos amigos, soy Virginia Vallejo y les doy la bienvenida a mi canal YouTube, Virginia Vallejo Official. Ya terminé la promoción de mi nuevo libro, El alucinante País Dorado, que salió en mayo y que por suerte recibió comentarios muy elogiosos por parte de mis lectores. Es un espejo de la alta sociedad colombiana y de quienes han controlado la política de ese país durante los últimos 100 años, que les han robado todo. Por eso está prohibido lo mismo que los otros. Y hace justamente unos días, dos medios muy importantes de Europa, la RAI de Italia y el diario El ABC de Madrid, me pidieron que les diera entrevistas sobre todo lo que yo sabía sobre la toma del Palacio de Justicia y sobre mis testimonios en esos casos. Tuve que declinar porque decidí que ese testimonio sería para ustedes, para mi gente colombiana, más que para personas españolas o italianas, que obviamente tienen también interés. Para mí es muy doloroso tener que hablar de la toma del Palacio de Justicia, porque yo fui un testigo, creo que esencial, de todo lo que ocurrió antes, durante y después de la toma del Palacio de Justicia en noviembre 6 y 7 de 1985. ¿Por qué fui un testigo esencial? Porque cuando salió mi primer libro, Amando a Pablo, Odiando a Escobar, que se convirtió en el bestseller número 1 en Colombia, Latinoamérica y español en Estados Unidos, causó un revuelo impresionante porque ahí denuncié la relación del cartel de Medellín y el cartel de Cali con varios presidentes y familias presidenciales. El año siguiente salió en 2007. En 2008, la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir los llamados procesos del siglo, la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Luis Carlos Galán. Y me exigieron que testificara aquí en el Consulado de Miami. Fue en el año 2008 y 2009. Con ocasión de esa declaración bajo juramento, viajó una fiscal muy importante de apellido Huitrago para tomar mi declaración y obviamente para tomar el testimonio bajo juramento de que todo lo que estaba en este libro, Amando a Pablo, Odiando a Escobar, era verdad. El libro tiene ahora otra portada. Tiene esta portada. No me gusta mucho como la primera, pero bueno, uno no puede opinar sobre las editoriales, ellos tienen ese derecho. Testifiqué y conté todo lo narrado en el capítulo Aquel Palacio en Llamas y en el siguiente capítulo de mi libro. Fueron más de 20 y pico páginas donde doy detallando, confirmando cada uno de todos los hechos ahí narrados. Les voy a contar por qué fui testigo presencial de lo ocurrido 10 semanas antes de que ocurriera esa toma del Palacio de Justicia, que dejó a 100 muertos, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia muertos, y más de una docena de personas desaparecidos y que resultó en condenas muy graves contra altos mandos militares por desaparición forzada. La relación comenzó a principios de 1985, cuando yo tenía esa relación romántica con Pablo Escobar, que había empezado en 1983 y que terminó en 1987. Para ese año yo trabajaba para el noticiero del mediodía de Arturo Abella. Todo el mundo quería a Arturo. Todos lo llamábamos Abellita porque era chiquito, era un periodista conservador y muy veterano, que todo el mundo lo quería. Era un hombre muy respetado y muy respetable. Me había contratado a mí y a otras compañeras mías anteriores para que tratáramos de levantar la sintonía del noticiero
Y efectivamente lo logramos, no solamente yo, sino todo el equipo y obviamente Arturo. Y subimos la sintonía 21% solamente en esos primeros meses. Todos estábamos muy contentos. Unos meses después me llamó un periodista muy conocido en el ámbito político, pero que yo no conocía personalmente, de nombre Edgar Artunduaga. Me llama con una voz muy angustiosa, muy angustiado, para decirme que no tenía ingresos, no tenía trabajo, y me pedía que por favor le pidiera a Pablo Escobar que le ayudara, como le ha ayudado a muchos periodistas que jamás he mencionado, y que a cambio él también le ayudaría en su famosa lucha contra el Tratado de Extradición, que fue la cruz de Pablo Escobar durante toda su vida. Le dije a Artunduaga que le iba a ayudar con mucho gusto y le dije que viniera al día siguiente a mi apartamento para que llamáramos a Pablo Escobar. Así ocurrió, pero cuando Pablo tomó la llamada y escuchó que el periodista que estaba enfrente era Artunduaga, empezó a gritar alaridos. Gritaba: saca de tu casa a esa rata de alcantarilla, esa es una porquería de ser humano, es un traidor, es un embustero, es un mentiroso. Sácalo ya de tu casa, Virginia, prométeme que lo vas a sacar. Le digo: bueno, Pablo, tranquilo, le voy a pedir que se vaya. Ok, olvidémonos de ese favor que te estaba pidiendo, tranquilo, no te preocupes. Me despido de Pablo y me quedo pues con Artunduaga, que quedó pues muy descompuesto, porque yo creo que alcanzó a escuchar los alaridos de Pablo. Pero le digo: mire, Edgar, yo creo que yo le puedo ayudar con otro trabajo. El noticiero no tiene un editor político y usted conoce a toda la gente de la alta política de Colombia. Y yo pienso que va a ser muy útil que usted nos ayude en el equipo del noticiero. Le voy a pedir a Arturo que lo contrate. Déjame hablar con él y ya le contaré. Efectivamente, Abellita me dijo: sí, me interesan los servicios de Artunduaga. Y justamente, Virginia, unos señores muy ricos del Tolima quieren invertir en el noticiero y eventualmente comprarlo, y quiere conocerte a ti y de pronto también a Artunduaga, a ver si puede ser el editor político. Vamos a tener una cena mañana para que ustedes vayan y estén con los dos señores y conmigo. Bueno, entonces le acepté. Yo tenía al día siguiente una cena que no la podía cancelar, pero le dije que asistiría al restaurante para que los señores me conocieran y también pues, presentarles a Artunduaga. Bueno, entonces fui al restaurante, fue en Pajares, estuvimos los 5, estuvimos conversando durante más o menos una hora y yo me retiré porque tenía esa invitación anterior. Bueno, al día siguiente voy a presentar las noticias, cumplir con mi trabajo, y para mi sorpresa, al entrar al estudio, me doy cuenta que está Artunduaga listo a preparar las noticias. Le digo aterrada: Edgar, usted es el editor político, no sé si lo contrataron, pero yo soy la presentadora desde hace 6 meses. ¿Qué está haciendo aquí? Este es mi trabajo. El tipo se ríe y me dice: no, Virginia, ahora yo soy el presentador del noticiero. Pregúntale a Arturo, pregúntale y verá, que él confirmará. Creo que usted está despedida. Me voy a la oficina donde el director, y le digo: mira, Arturo, ¿qué está pasando? Y me dice: mira, Virginia, te voy a confesar la verdad. Yo debo muchísimo dinero a Inravisión y necesito alguien que pague todas mis deudas y que eventualmente o aporte una suma considerable para seguir con el noticiero, o también comprarlo. Además, Edgar tiene una vara alta política, porque estos señores de Tolima quieren que él trabaje porque admiran o quieren o están en algún tipo de cooperación con Ernesto Samper Pizano, el jefe de la campaña del expresidente Alfonso López Miquelsen. Y él quiere que Artunduaga sea el presentador y que te saquen. Petición
de Ernesto Samper Pizano. Me dice, con lágrimas en los ojos, Abellita, me dice: Virginia, te tengo que sacrificar. Ojalá que con la presentación de Artunduaga la sintonía quede igual, porque me preocupa. Pero lamentablemente te tengo que despedir, Virginia. Fue una petición de los señores de anoche. Le digo: no te preocupes, Arturo, que yo creo que voy a tener una oferta de Miami, justamente para presentar noticias en un canal que va a salir en Miami, y va a ser obviamente mucho más importante en mi carrera que trabajar en el noticiero del mediodía. No te preocupes. Y me despido, lo abrazo y él me abraza a ti también, y quedamos como grandes amigos. Eso que aparece en la película Loving Pablo con Penélope Cruz, es que insultando y amenazando a mi director, es completamente falso. Es una de las tantas canalladas que hizo Penélope Cruz y su marido Javier Bardem para complacer al primo de Juan Manuel Santos, que eran su socio. Me despido, y entonces, bueno, 2 o 3 días después me llama Pablo Escobar y me dice: ¿por qué no estás presentando las noticias? En el noticiero tuyo está ahora Artunduaga. Le cuento la historia y Pablo me dice aterrado: Virginia, te advertí la porquería de ser humano que era Edgar Artunduaga. Te traicionó, te hizo el favor y mira lo que te hizo. Le digo: sí, Pablo, no te preocupes, ¿qué hacemos? Yo pienso que voy a conseguir una cosa mejor. Y Pablo me dice: mira, yo puedo ayudarte, Virginia, que restituye tu cargo, que te vuelvan a contratar y que saquen a Artunduaga. Yo conozco a los señores, son personas de mi gremio, y yo sé que son cercanos a Ernesto Samper. Yo me conozco todo, yo sé todo. No te preocupes, Virginia, voy a hacer que te vuelvan a contratar. Y le digo a Pablo: gracias, pero es imposible, no puedo aceptar, no puedo ser un cupo tuyo dentro de mi carrera. Yo he hecho mi carrera durante 13 años, la he hecho a pulso, no he tenido que salir a bailar con el presidente del canal, no soy hija de ningún presidente, no tengo palanca política, no soy nuera de Alfonso López Michelsen. Todas esas mujeres que salen en televisión tienen palancas políticas o han hecho su carrera de otra manera. Yo la he hecho a pulso, a punto de trabajo, dedicación, profesionalismo, y tal vez quizás por un aspecto que ellas no tienen. Gracias, Pablo, pero yo no puedo ser un cupo tuyo, conseguir mi trabajo, porque Pablo Escobar me consiguió ese labor. Gracias, Pablo, pero no puedo. Unos días después, Pablo me llama y me dice: Virginia, hay otras personas que van a tener más adelante unos espacios de radio y televisión, y de pronto ellos sí te pueden contratar. Va a ser mucho más importante que el noticiero del mediodía, y te los voy a presentar. Más o menos en unos días te va a llamar un piloto mío y para que tú te recoge, te trae a Medellín, y luego los muchachos míos te van a esperar para llevarme a Nápoles. Bueno, le digo: bueno, suena interesante, Pablo, lo voy a aceptar entonces. Me pareció muy curioso, pero dije: bueno, Pablo conoce a tanta gente, le ha ayudado a tanta gente, que posiblemente sean personas muy serias. Bueno, efectivamente, unos días después me llama el piloto, me recogen en mi apartamento, me lleva al aeropuerto, luego me llevan a Medellín, y luego los muchachos me recogen. El camino fue muy largo, como 2 horas, por unos caminos muy raros, porque en aquella época Pablo estaba muy escondido. Y por fin estamos entrando a la casa de Nápoles. En el momento en que estamos saliendo, sale un carrito blanco, y los muchachos, los choferes de Pablo, me dicen: mira, ese es Álvaro Fayad del M19. Seguramente los choferes de Fayad le dicen lo mismo, ella es Virginia Vallejo. Los dos durante unos segundos nos cruzamos las miradas. Yo vi a Fayad, él me vio a mí, y bueno, seguimos adelante.
Cuando llegamos a la casa de Nápoles, Pablo nos estaba esperando. Estaba muy contento y muy orgulloso. Ese día yo estaba pues muy bonita, estamos hablando de hace 40 años. Recuerdo claramente lo que tenía puesto ese día. Un vestido que después quemé, después del holocausto yo lo quemé. Me recuerdo los zapatos, la cartera y cómo me veía aquel día. Y cuando sale me dice, bueno, él estaba muy orgulloso, feliz de verme, claro. Y nos abrazamos y le dije, mira, acabo de ver a Fayad. Y me dice, sí. Y le pregunto, ¿quién es la persona que me vas a presentar y que me vas a presentar? Seguramente me está adentro. Y me dice, sí. Y le pregunto si es este, o este, o este, o este, o esto, todo eso. Y dice, no. Me dice, no, es Iván Marino Ospina del M19. Me quedo muy sorprendida y le digo, Pablo, pero por amor de Dios, si tú eres el fundador de Muerte a Secuestradores, el MAS, el M19 secuestró a Leder y lo torturó durante su cautiverio. A los Ochoa secuestró a la hermanita de los Ochoa y tú mataste un montón de gente para liberarlo. Y me dice, liberarla, perdón. Y Pablo me contesta, no, es que es un tropero que no le tiene miedo a nada. Es el tipo que yo necesito para un encargo que solamente lo puede hacer él y Fayad y obviamente sus subordinados. Ahorita te voy a contar. Te advierto, Virginia, que el tipo está muy drogado. Él ha vivido toda la vida en la selva y no de televisión, de manera que no tiene ni idea de quién eres tú. Fayad sí sabe quién eras tú y por eso se fue para que no estuviera presente en la reunión una periodista y alguien tan importante como tú. Pero él no tiene ni idea quién eres tú, de manera que tú bien querida, bien sencilla, no hables de cosas muy intelectuales, escuchar lo que el tipo quiere hablar, preguntarle sobre su vida, todo eso, todo bien, un poquito de anonimato te cae bien. Bueno, entonces entramos. Evidentemente él estaba ya en el salón de Nápoles. Era un hombre de una estatura mediana, muy feo, tanto que digo en el libro que al lado Pablo parecía un Adonis. Tenía un pelo ralo, un bigote ralo, pero lo más terrible era la forma como el tipo empezó a mirarme, como si quisiera desnudarme con la mirada. No, él estaba encantado con mi aspecto y pues él no sabía que yo era la novia de Pablo, sino pensó que era simplemente una de sus amigas. Bueno, nos sentamos a hablar. Él contó que acababa de regresar de Libia y le preguntó si había conocido a Gaddafi, el dictador, y me dijo que no, que habían ido solamente para entrenamiento. Le cuento que justamente Gaddafi, cuando era edecán del rey Idris I, lo había acompañado a Monte Carlo y en el casino había perdido $5 millones en una noche sin chistar. Mientras el pueblo moría de hambre, el rey se daba el lujo de despilfarrar de esa manera tan irresponsable. Y por eso fue una de las razones por las cuales Gaddafi había derrocado posteriormente a Gaddafi y se había convertido en dictador de Libia. Bueno, a Pablo le pareció muy interesante y al guerrillero también, y seguimos hablando. Entonces le pregunto a Iván Marino si la vida en la selva y en los llanos orientales pues es tan dura, porque además de tener que cuidar todos los días la vida del ejército, deben sufrir muchísimo. Y me dice que evidentemente, que en la época de las lluvias, por ejemplo en el Orinoco, que es un río gigantesco que cubre 3 países distintos, cuando en la época de las lluvias se vuelve grandísimo, anchísimo, y para vadearlo, todos los guerrilleros tienen que cargar esas mochilas pesadísimas, las armas, pero además tenían que cuidarse de que no entren por los orificios unos animales que se llaman temblones, que son como unos gusanos con espinas que entran por todos los orificios y luego cuando el médico selvático lo sacan,
el dolor es desgarrador. Y yo inocentemente le pregunto, y cuénteme, ¿eso se le mete por la boca, por la nariz, por los oídos? Y me dice, no, mirándome como si me quisiera dar una demostración. Me dice, no, mucho más abajo, mucho más abajo. Y para las compañeras es el doble de problema. Me siento muy incómoda cuando mencionan las compañeras y bueno, hablamos unos minutos más y me levanto para ir al baño y cambiar el tema que había escogido para iniciar la conversación. Y me voy al baño. Cuando regreso del baño, escucho que Pablo y Iván Marino Ospina están hablando de una manera muy perentoria, como una discusión, así como mucho, lo que se dice en inglés exciting, así, con mucho entusiasmo. Y le está diciendo Iván Marino a Pablo, no, consígueme una igualita a ella, qué muñeca, Dios mío, ay, mira esa como cruza las piernas, mira ese cuerpo, y empieza a describir que mi cuerpo y que quiere una mujer como yo, y luego dice, no, mejor dos para el jacuzzi, tranquilo, descuéntelo del millón, no se preocupe, descuéntelo, lo que quiero es 2 mujeres esta noche para el jacuzzi. Yo escucho 1 millón y decido no entrar y seguir escuchando la conversación de los dos. Pablo le contesta, no, tranquilo, no le voy a descontar nada del millón, no se preocupe, tranquilo, hermano. Todos se dicen hermano o mano. Y entonces le dice, no, yo le consigo, si usted quiere, hasta 3 Sofía Loren, una morena, una pelirroja y una rubia, si caben las 3 en el jacuzzi. En el jacuzzi, se los consigo, tranquilo, y no tiene que descontarle nada del millón. En ese momento entro al salón. Ahí sí dije, voy a entrar. Los 2 tipos quedan estupefactos porque no sé si se dieron cuenta que yo había escuchado la última parte de su conversación. Entonces, cuando entro, ya Pablo me dice que me siente junto a él, pero me siento un poco molesta por la conversación y me siento junto, ellos han dejado sus ametralladoras. Esta vez ya Iván Marino me mira de otra manera, ya dejó esa mirada lasciva, francamente grosera, y ya me habla con mucho respeto. Pablo le dice, aunque empieza a mostrarle las portadas de revista mía y le dice, mira, Virginia es una estrella de televisión, tal vez la número 1 en Colombia. Usted no ha visto televisión, pero mira, aquí están todas las portadas de revistas, y empieza a mostrar las portadas de revistas y toda esa cosa. Bueno, el otro las devoraba así y Pablo muy orgulloso. Al rato me dice, y además es que ella habla de todo y sabe de todo. Y es más valiente que usted y yo juntos, hermano, porque ella renunció al noticiero mejor pagado de Colombia, el noticiero 24 horas, que era dirigido por Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez y el nieto de Laureano Gómez. Porque ella le pedía a Virginia que se refiriera a ustedes, a su organización guerrillera, como una banda de fascinerosos. Y Virginia decía que no, tenía que decirse grupo guerrillero, una organización guerrillera, insurgente, armada, todo lo que usted quiera, pero no una banda de fascinerosos, porque es una banda de ladrones. Puede decir una banda de secuestradores, cualquier cosa, pero no fascinerosos. Fue tanto, evidentemente, así fue tanto lo que me molestaba que Mauricio todos los días le dijera fascinerosos, que un día renuncié. En aquella época, el M-19 era la organización guerrillera más importante de Colombia, porque había dado un montón de golpes espectaculares. Y los medios los habían convertido literalmente en unas estrellas mediáticas. Eran más importantes en aquella época que las FARC, el ELN, que todos los demás. Y me molestaba mucho que Mauricio exigiera, pues era un tipo obviamente ultraconservador y yo muy liberal, que tener que usar la palabra fascineroso, y yo soy muy rigurosa y he sido toda la vida en el uso del lenguaje. Lo uso no solamente como periodista, sino también como escritora. Trato, cuando tengo alguna duda sobre un término, lo investigo en los diccionarios, hoy en día en Google.
Y entonces, pues le empiezo a preguntar a Iván Marino cómo inició su carrera, por qué entró a la guerrilla. Entonces él me cuenta que durante la época de Laureano Gómez surgieron unos grupos que se llamaban los pájaros o chulavitas. Eran miembros del ejército y de la policía que trabajaban a quienes los quisieran contratar. Los contrataban para que quemaran ranchitos, para que violaran a las mujeres, para que torturaran a los hombres y para que mataran a quien ellos quisieran que mataran. Fue una época terrorífica, fue la época de la violencia de Colombia en los años 50 y que muchos de ustedes que son menores de 40 años no saben lo que fue ese horror. Lo que ocurrió durante la violencia fue tan monstruoso que en ninguna guerra yo he visto más atrocidades como las que cometieron esos chulavitas y esos pájaros durante esa época que siguió al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Fue en esa era de la violencia donde surgieron también los grandes grupos guerrilleros. Y luego para contraatacar a los chulavitas y a los pájaros. Iván Marino me cuenta que en su ciudad, Tuluá, esos pájaros y chulavitas mataron a todos sus tíos delante de 11 niños con machete. Le digo que ahora sí uno entiende por qué alguien puede entrar a la guerrilla después de presenciar eso cuando uno tiene algo así como 11 años o cuando es pequeño. Luego le cuento que justamente mi abuelo, que era un ministro liberal, casado con una terrateniente conservadora, también había sufrido lo que le habían hecho los pájaros y los chulavitas en su propia hacienda. La hacienda estaba rodeada de hacendados riquísimos, conservadores y que eran los amigos de mi abuelo. Y sin embargo, cada vez que él iba a la hacienda a visitarla, una vez al mes o algo así, encontraba cómo habían asesinado al mayordomo, cómo habían matado y violado a la esposa y a las hijas. Si estaban encintas, embarazadas, las abrían en canal, sacaban el feto y lo ponían en todos los orificios habidos y por haber. Durante la época de la violencia, lo que hicieron esos chulavitas y pájaros, que son parecidos a los paramilitares de hoy en día, pero de manera minúscula, hicieron todo con los cuerpos de las mujeres menos comérselas. El canibalismo fue la única cosa que no hicieron. La única cosa es comparable con los centros de concentración de Auschwitz y de los otros durante la época de Adolf Hitler. Cuando yo vi un libro con las fotografías de la época de la violencia y lo que le hacían a las mujeres, decidí que no tendría hijos nunca. Fue una de las razones. No tendría hijos en un país tan cruel como Colombia, con esa cantidad de cafres. Durante varios días lloré porque no imaginé que la gente de Colombia pudiera llegar a ese caso de maldad. Le cuento eso a Iván Marino porque para mí eso era algo que me causaba muchísimo dolor también. Y él me dice, bueno, una cosa es lo que le pasaba a los empleados de su abuelo y su familia de oligarcas y lo que me pasaban a mí, a nosotros mismos, nosotros campesinos y pobres. Y le digo, evidentemente tiene toda la razón. Y dígame una cosa, ¿por qué usted ahora estamos aquí reunidos, el jefe del narcotráfico, el jefe de la guerrilla y una mujer emparentada, sí, con buena parte de la oligarquía bogotana y del Valle del Cauca, pero sin un metro de tierra? ¿Por qué están ustedes dos aquí? ¿Por qué me han invitado? Entonces me dicen que los dos tienen un enemigo, que es el ejército. Durante el gobierno de Belisario Betancur había prometido amnistiar a los grupos guerrilleros, que en aquella época eran obviamente el M-19, el FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, que era indígena, y no sé si otro más, y que si deponían las armas, podrían entrar a la vida civil y que estarían seguros.
Resultó que no. Todo lo contrario, cada vez que ponían las armas, el ejército los mataba al otro día. Y dice, aquí a todo lo que sea izquierda lo están acabando como fueran cucarachas. De nosotros no va a quedar, de cualquier persona que sea izquierda no va a quedar nada vivo. Están acabando con todos nosotros. Y como nosotros tenemos el mismo enemigo, el ejército está buscando a Pablo y el ejército está buscándonos a nosotros, por eso nos hemos vuelto amigos. Bueno, seguimos hablando un rato. Cuando llegó la hora de despedirnos, le dije a Iván Marino que si algún día, que ojalá que lo que Pablo y él pensaban, las acciones que pensaban hacer, podían servir para llegar a un acuerdo de paz en un país de tanto sufrimiento, de una guerra tan larga. Y le deseo todo lo mejor, le dice cuídese, y si alguna vez me dan micrófono, pues me gustaría entrevistarlo para que cuente qué fue lo que está pasando, qué es lo que está pasando y lo que piensan hacer. Nos despedimos y entonces él se fue. Cuando Iván Marino se fue, Pablo y yo quedamos solos y él me preguntó, ¿cómo te parece mi amigo? Yo le digo, mira, Pablo, evidentemente es evidentemente un hombre muy valiente y muy coherente con todos sus propósitos, con su carrera como guerrillero. Pero me parece que una persona que no le tiene miedo a nada, incluyéndote a ti, tiene una personalidad suicida. Y además me parece que le falta grandeza, porque un jefe rebelde, guerrillero, que quiere liberar a un pueblo como Lenin en Rusia, como Ho Chi Minh, como Fidel Castro, no le pide a un hombre, a un amigo rico que le consigue 2 prostitutas y estar totalmente drogado y muchísimo menos delante de una periodista. Le falta grandeza y me preocupa muchísimo que tú lo contrates, no sé para qué, porque aunque es valiente y seguramente son buenos amigos, me preocupa. Me dice, mira Virginia, lo que pasa es que el M-19 son ahora, después de la liberación de Marta Nieves Ochoa, hicimos una especie de armisticio, porque los dos tenemos los mismos enemigos, el ejército y el establecimiento. Entonces, ellos ahora son el contacto con Noriega, de Panamá, con los sandinistas de Nicaragua y con Fidel Castro, porque más adelante quiero hacer negocios con Fidel Castro. Era una de las ambiciones de Pablo Escobar. Entonces le digo, bueno, está bien, entonces son unos contactos seguramente muy válidos para ti y para tu negocio, para tu actividad. Ahora sí, Pablo, yo escuché lo del millón y obviamente no es $1.000.000 de pesos, debe ser $1.000.000, ¿verdad? ¿Por qué le vas a pagar semejante fortuna? En aquella época eran unos 5 millones de hoy en día. ¿Por qué? 5 o 6 millones de hoy. Estamos hablando de hace 40 años. Pablo, ¿por qué le vas a pagar esa fortuna a unos tipos que antes que son secuestradores? No una banda de fascinerosos, pero sí una banda de secuestradores. Y me dice, mira, Virginia, es que voy a contratarlo, a él, Fayad y otros 2 comandantes del M-19, para que entren al Palacio de Justicia y le meten candela a todos mis expedientes que están en el Palacio de Justicia y que los van a empezar a estudiar la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre la extradición mía y la de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Si se llegan a quemar todos esos expedientes, yo quedo sin pasado judicial, porque en aquella época no existían los computadores, todo en los juzgados está todo en papeles. Entonces me dice, voy a quedar sin pasado judicial, en cambio tú vas a quedar con pasado siempre. Y se ríe hablando de que mi pasado, y me dice que va a quedar él libre, y incluso dice, ahora sí, mira, no voy a tener que pelear contra la extradición, Colombia va a regresar a la paz,
Más adelante voy a hacer otros acuerdos con el M-19. Yo sé que el golpe va a ser perfecto. Incluso vamos a poder viajar tú y yo. Vamos a estar tranquilos y Colombia puede empezar lentamente a la paz, que es el sueño de todos nosotros. Bueno, qué inocencia la mía, ¿verdad? O qué inocencia de Pablo si creía en eso sinceramente. Lo cierto es que le digo a Pablo, bueno, entonces van a entrar al Palacio de Justicia. Muy bien, es un sitio, un edificio muy guardado, porque todo el tiempo tú estás mandando amenazas a los magistrados y el M-19, todo el mundo manda amenazas también a los magistrados. Entonces, no, eso está muy guardado. Pero lo más grave es esto. Obviamente, una cosa son los golpes del M-19, como por ejemplo el robo de un montón de armas en una guarnición militar, que fue una cosa espectacular. Entraron y se robaron un montón de armas de un cuartel militar en Bogotá. Y luego también el secuestro de un montón de diplomáticos en la Embajada de República Dominicana. Y le digo, Pablo, una cosa es lo de la embajada, que está en un lugar residencial donde es fácil entrar y salir, pero en el Palacio de Justicia puede que los guerrilleros pueden entrar, pero salir de ahí después de cometer ese delito, escándalo, eso se va a ver, todo el mundo se va a enterar. Salir de ahí en esos embotellamientos de tráfico, ¿cómo va a salir un camión? Si está todo atascos de tráfico, lo que llamamos en Colombia trancones, va a ser imposible, los van a agarrar, Pablo. A mí me preocupa qué tal que por error maten a una pobre secretaria, al portero, y dejen huérfanos a 3, 4 niñitos. Piensa en una persona, una secretaria, un portero. Me preocupa mucho, Pablo, me parece terrible lo que ustedes van a hacer, a mí me parece que es un suicidio. Y me dicen, no, Virginia, va a ser un golpe perfecto. Ellos son muy serios en todo. Todos los golpes han salido perfectos. Y empiezas a hablar, enumerar todos los golpes del M-19 como operaciones que habían resultado realmente perfectos. Y evidentemente habían ganado en todas y ante la opinión pública también, porque fueron espectaculares. Entonces le digo, bueno, Pablo, me preocupa mucho y bueno, al rato ya nos despedimos. Él me dice que ahorita sí va a reunirse con él, con Iván Marino Ospina, que lo está esperando para hacerle el encargo de la Sofía Lorenz. Y lo veo, me abraza con un amor muy grande, me besa, me quiere, como me acaricia el pelo, me acuerdo. Y luego lo veo partir y pienso en aquellos 2 hombres, uno que lucha por los pobres y otro que lucha por los ricos. Y pienso en esos corazones de los hombres que son hechos de carne, de plomo, de piedra, tal vez de oro. Y los veo partir, lo veo partir y me quedo sola. Al rato vienen los muchachos para recogerme y llevarme al hotel y luego devolverme para Bogotá. Pasan unos días y en esos días Pablo me llamó varias veces, conversamos un rato porque hablábamos todo el tiempo, cada 3, 4 días. Y el 28 de agosto, unos 12, 15 días después de esa reunión con Iván Marino Ospina en Nápoles, abro el periódico y veo que el ejército acaba de matar a Iván Marino Ospina. Lo han dado de baja en Cali. Por un momento siento alivio porque me digo que posiblemente ese encargo puede haber sido cancelado, porque obviamente el que iba a encargarse de todo ese proceso iba a ser Iván Marino Ospina. Pero por otro, elevé una plegaria a Jesús, pensando que reciba el alma de ese hombre que posiblemente cometió muchos crímenes, pero también sufrió muchísimo y que luchó también mucho por los pobres y que finalmente sacrificó su vida y que ojalá esté en algún lugar, no sé si en el cielo o en el infierno, pero no ahora en la tierra, y que finalmente pudo descansar. Bueno, pasaron en lo que ocurre en las siguientes semanas, no viene el caso,
pero en el siguiente video les voy a contar lo que ocurre después y cómo yo viví la toma del Palacio de Justicia unos días después, 10 semanas después, el 6 y el 7 de noviembre de ese año, 1985. Hasta la próxima.